Buenos días a todos y bienvenidos a la clase de muestra de ecuaciones diferenciales. Yo soy la profesora Ivonne Hernández. Vamos a ver aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Muchas veces el modelo matemático que permite describir un fenómeno físico involucra una ecuación diferencial. En particular, los modelos matemáticos para fenómenos tales como el decaimiento radiactivo, el crecimiento de poblaciones, la evolución de una mezcla en un compartimento, etc., involucran ecuaciones diferenciales de primer orden. En esta clase vamos a estudiar el caso de decaimiento radiactivo. Vamos a comenzar viendo los isótopos de carbono. El carbono es un elemento que se encuentra en la naturaleza como tres posibles isótopos. Tenemos dos isótopos estables y un isótopo inestable. La diferencia entre un isótopo y otro es el número de neutrones que posee. Su nombre viene dado por la suma de protones y neutrones que hay en su núcleo. Tenemos 6 protones y 6 neutrones para el carbono 12, 6 protones y 7 neutrones para el carbono 13, 6 protones y 8 neutrones para el carbono 14. También es importante mencionar que el carbono 12 se encuentra en una proporción mayor en la naturaleza con respecto al carbono 14, que se encuentra en una proporción menor. El carbono 14 es radiactivo, lo que hace que su población en una muestra determinada no se mantenga con el tiempo. Lo que le sucede al carbono 14 es que, al ser inestable, uno de sus neutrones se transforma en un protón y se emite un electrón, lo que se conoce como un proceso de decaimiento radiactivo, convirtiéndose entonces en un isótopo de nitrógeno 14 que sí es estable. Vamos a ver el concepto de vida media. Una masa dada de carbono 14 tarda 5.730 años en reducirse a la mitad, lo que se conoce como vida media, semivida o periodo de semidesintegración. Vamos a ver un ejemplo. Si al comienzo yo tengo una muestra radioactiva de 100 miligramos de carbono 14, al transcurrir 5.730 años, me va a quedar una masa de 50 miligramos de carbono 14. Eso quiere decir que se redujo a la mitad de lo que tenía inicialmente. Después de otros 5.730 años, mi masa se va a reducir a 25 miligramos de carbono 14, la mitad de lo que tenía anteriormente. Y este va a ser el comportamiento de la reducción de la masa conforme el tiempo transcurra. El isótopo de carbono 14 se utiliza en la datación de fósiles. Otro ejemplo es el radioisótopo de yodo 131, que procede de la fisión nuclear del uranio y del plutonio, y su vida media es de 8.02 días. Si al comienzo yo tengo una muestra radioactiva de 100 miligramos de yodo 131, al pasar 8.02 días, mi muestra se va a reducir a 50 miligramos de yodo 131, que es justamente la mitad de lo que tenía inicialmente. Después de otros 8.02 días, mi masa se va a reducir a 25 miligramos de yodo 131. Este isótopo radiactivo de yodo 131 se utiliza en el tratamiento de cáncer de tiroides. Ahora, quiero obtener un modelo matemático para estos sistemas. Se considera que en una muestra de material radioactivo existe una cantidad de masa, y debido a que el material se está desintegrando, esta masa va a disminuir conforme el tiempo transcurra. Podemos expresar el cambio de masa como la masa, que depende del tiempo, más el tiempo transcurrido, menos la cantidad de masa que tengo inicialmente. Nótese que el cambio de masa tiene que ser menor que 0 cuando el cambio en el tiempo es mayor que 0. Esto quiere decir que mi masa se va a reducir conforme el tiempo transcurre. Los datos experimentales indican que dicho cambio de masa, en valor absoluto, tiene que ser proporcional a la masa inicial para un intervalo de tiempo delta t fijo. Esto lo puedo expresar como el valor absoluto tiene que ser proporcional a la masa inicial para un delta t dado. Asimismo, para una masa inicial dada, entre más tiempo pase, el cambio de masa dado un valor absoluto tiene que ser mayor. Esto lo puedo expresar como el valor absoluto del cambio en la masa tiene que ser proporcional al tiempo transcurrido
para una masa dada. Por lo tanto, puedo tener que el valor absoluto del cambio de la masa tiene que ser proporcional a la masa multiplicada por el tiempo transcurrido. Con lo cual, podemos obtener que el valor absoluto de cambio en la masa tiene que ser igual a una constante de proporcionalidad que voy a llamar K, multiplicado por la masa, que se multiplica por el tiempo transcurrido. En este caso, pedimos que la constante K sea positiva. Si queremos quitar el valor absoluto, debemos considerar que la masa se está reduciendo. Por lo tanto, el cambio en la masa tiene que ser negativo. De esta forma, nos queda que el cambio en la masa sobre el tiempo transcurrido tiene que ser igual a menos la constante por la masa. Si tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, y recordando nuestras clases de cálculo, esto va a ser igual a una derivada. En este caso, la derivada de la masa con respecto del tiempo, que va a ser igual a menos la constante por la masa. De esta forma, obtenemos la ecuación diferencial de primer orden que describe el comportamiento del decaimiento radiactivo. Analizando esta ecuación, vemos que la derivada de m es proporcional a la misma m, que va multiplicada por una constante. En este caso, m, que es la masa, va a ser la incógnita, y es lo que queremos encontrar. Para resolver esta ecuación, podemos utilizar el método de separación de variables. Vamos a poner los términos que dependen de m de un lado y los términos que dependen del tiempo t del otro lado de la igualdad. Vamos a integrar ambos lados de la ecuación, considerando que en un tiempo t igual a 0, voy a tener una masa m0 y que a un tiempo t1 voy a tener una masa m1. De esta forma me quedan las integrales definidas. Puedo sacar la constante de la integral y resolver. Recordemos que la integral de 1 sobre m por dm es el logaritmo natural de m, evaluada en este caso desde m0 hasta m1. Esto va a ser igual a menos k, la constante, por t evaluada desde 0 hasta t1. Haciendo la evaluación, nos queda que el logaritmo natural de m1 menos el logaritmo natural de m0 tiene que ser igual a menos k por t1 menos 0. Utilizamos leyes de logaritmos y podemos expresar esta resta de logaritmos como el logaritmo natural del cociente de m1 sobre m0 igual a menos la constante por t1. Aplicamos la función exponencial en ambos lados de la ecuación y puedo eliminar la función logaritmo natural con la función exponencial. Simplificando, me queda que m1 sobre m0 tiene que ser igual a la exponencial de menos k por t1. Despejando m1, me queda que es igual a m0 por la exponencial de menos k por t1. Esta solución la puedo reescribir como m para cualquier instante de tiempo va a ser igual a la masa inicial que está multiplicada por la exponencial de menos k por t. Esta va a ser la solución de mi ecuación diferencial de primer orden. Puedo graficarla para ver cuál va a ser su comportamiento. Entonces veo que conforme el tiempo va avanzando, la masa va a ir disminuyendo. Este es un comportamiento exponencial decreciente. También puedo identificar en qué punto tengo la masa inicial. Esto es cuando el tiempo t es igual a 0. Entonces m0 estaría dado en este punto. Si queremos usar la función que acabamos de obtener para el carbono 14, tenemos que encontrar el valor de la constante K. Se sabe que cualquier masa inicial de carbono 14 se va a reducir a la mitad después de 5.730 años. Esto quiere decir que en 5.730 años
voy a tener la mitad de la masa inicial. Aquí puedo eliminar la masa inicial en ambos lados de la ecuación. Me queda entonces 1/2 es igual a la exponencial de menos k por 5.730 años. Como quiero despejar k, voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y me queda logaritmo natural de 1/2 es igual a menos k por 5.730 años. El logaritmo del medio es igual a menos logaritmo natural de 2, que es igual a menos la constante k por 5.730 años. Puedo eliminar también el signo menos de la ecuación. Y al despejar k, me queda que es igual a 0.693 sobre 5.730 años. Haciendo el cálculo, tengo que la constante k va a ser igual a 1.21 por 10 a la menos 4 en unidades de años a la menos 1. Este valor de k lo voy a sustituir en la solución para el carbono 14. Entonces voy a tener que la masa, que depende del tiempo, va a ser igual a la masa inicial por la exponencial de menos 1.21 por 10 a la menos 4 años a la menos 1 por el tiempo, donde el tiempo se va a expresar en años. De esta forma, puedo graficar la masa como función del tiempo para el carbono 14 y puedo identificar en qué punto va a estar la masa inicial, que va a ser justo en t igual a 0. También puedo identificar dónde va a estar la vida media, que es justo el tiempo donde la masa inicial decrece a la mitad. También hay que considerar que cada elemento radiactivo tiene su propia constante de decaimiento, pero el comportamiento cualitativo que estamos observando de la masa como función del tiempo va a ser el mismo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.